William Afton durante casi todo el tiempo que tiene de existencia la franquicia de Five Nights at Freddy's ha tenido una importancia indiscutible. Es decir, es el antagonista principal de casi todos los juegos. Villano que con su encanto debido a su voz, su diseño, su historia y su injustificada búsqueda de la inmortalidad asesinando infantes para obtenerla, demuestra la maldad que este personaje oculta a plena vista. No diría que es el personaje mejor escrito o con la mejor narrativa de Five Nights at Freddy's, si es que siquiera esta saga posee un nivel de narrativo muy profundo, pero definitivamente es un buen antagonista, entretenido y sin el foco principal de toda la historia antagónica de FNAF, al menos en los videojuegos. Sin embargo, como todo buen villano, este tiene que tener algo que mínimamente le haga frente. Desde que sabemos que este es el culpable de los asesinatos de los niños, creador de los animatrónicos Funtime, que sabemos son animatrónicos hechos específicamente para matar infantes, este se ha convertido en el villano principal de toda la franquicia, casi intocable. Un villano 100% intocable no tiene chiste, ya que sería ver lo mismo una y otra vez incansablemente sin ver algo que le haga temblar el suelo de vez en cuando. Y afortunadamente en el caso de William Afton, este sí tuvo más de una ocasión que alguien o algo le hizo frente. Lo vimos en Five Nights at Freddy's 3, en Five Nights at Freddy's 6 y también lo vimos en Five Nights at Freddy's Security Breach. Sin embargo, de estos tres casos, por algún motivo el final de William Afton en Security Breach se sintió muy pobre. Una de las peleas finales más pobres e injustificadas de toda la saga, y aún más tomando en cuenta el sublime final que tuvo este en FNAF 6, siendo condenado a morir en las llamas de un incendio provocado por su antiguo amigo. Las consecuencias de ese final que vimos después en Ultimate Custom Night y el libro de FNAF The Man in the Room 1280, siendo condenado, entre muchas comillas, eternamente a ver a los animatrónicos que creó y que condenó al matar a los niños, solo para que al final terminara siendo derrotado por un niño y su papá robótico adoptivo. Pero ¿qué tal si ese William Afton de FNAF Security Breach que vimos tan pobremente nunca fuera William Afton? En este video vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la saga de Five Nights at Freddy's que ha salido hace poco. Desconozco muchísimo en la historia de los libros de FNAF y para los que me conozcan muy seguramente deben saber que no soy para nada fanático de estos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a usar este recurso porque definitivamente acaban de cambiar por completo toda la narrativa de FNAF. Señores y señoras de la audiencia, este muy posiblemente no es William Afton. Y este otro, muy posiblemente, tampoco lo sea. Security Breach trata de un niño llamado Gregory que se mete al complejo de Megapixelplex. Acá descubre que han sucedido cosas extrañas como desapariciones, asesinatos de otros niños y más cosas turbias. Él se mete a escondidas dentro del animatrónico de Clan Freddy, ya que la guardia de seguridad del complejo, Vanessa, ha estado buscándolo. Él la acusa a ella de querer matarlo, cosa que le sorprende a Freddy ya que es un comportamiento inusual. Pobre Freddy, eres demasiado inocente para este cruel mundo. Y aquí empieza nuestra travesía. Gregory tiene que sobrevivir no solo a Vanessa, que intenta matarle en un traje de conejo haciéndose llamar a ella misma como Bunny, sino que también tiene que sobrevivir a los demás animatrónicos, Chica, Roxanne y Monty, los cuales ahora también están empezando a actuar de manera sospechosa, siendo muy violentos y buscando la forma de matar a este pobre niño. Y sí, son robots, siguen programación. Sin embargo, en la historia de Security Breach nos dan a entender que estos animatrónicos no solo se apagan después de cada show, sino que actúan como personas, teniendo un nivel de inteligencia artificial avanzadísimo, casi conscientes de sí mismos, por así decirlo, teniendo sus propias habitaciones, interactuando entre ellos y obviamente haciendo sus propias actividades, como por ejemplo, Chica que puede tocar la guitarra y practicarla, además de tener una personalidad glotona y de poderla conseguir en la cocina comiendo comida a pesar de ser un robot, Roxanne que está obsesionada con su aspecto físico y cómo lo cuida, y Monty que es de pocos amigos debido a su personalidad iracunda. El caso es que estos animatrónicos jamás habían actuado de manera violenta, por lo que no tienen justificación alguna para ser agresivos con las personas. Después descubrimos que Bunny y los demás animatrónicos, que por cierto fueron destruidos por Gregory, estaban siendo controlados por alguien familiar, William Afton. Esto no fue para nada sorpresa para los fans.
Ya desde juegos anteriores nos estaban dando pistas de que William Afton seguía con vida, algo que no me gustó para nada, ya que el final de FNAF 6 nos deja entender que William Afton, atrapado en el traje que usó para matar a los niños, moriría incinerado junto a los demás animatrónicos poseídos, para que así las almas de los niños fueran liberadas alcanzando la eterna paz, y el alma de William Afton sufriría estas consecuencias en el mismísimo infierno. No lo digo yo, lo dice el diálogo de FNAF 6. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole, so don't keep the devil waiting, old friend. Y esto se profundizó aún más en Ultimate Custom Night, otro juego que parece ser un crossover enorme entre personajes de FNAF en un solo lugar, pero que indirectamente nos quería decir algo. William Afton sería el protagonista de este juego, teniendo que sufrir una y otra vez al enfrentarse a los animatrónicos que él creó, a los que les colocó el alma e incluso a su propia hija. Esto es una carga psicológica enorme y un final satisfactorio, ya que después de todo el daño que causó, los niños que asesinó y las familias que destruyó, finalmente, y gracias a las acciones de un alma de tantas de los pobres niños que les arrebató la vida, decidió darle un infierno literal. Esto lo cuentan, si mal no me equivoco, en la historia de The Man in the Room 1280, que técnicamente sería una secuela a los eventos de FNAF 6. La historia, en resumidas cuentas, explica que unos doctores encontraron un cadáver, literal, con pulso que fue llevado a un hospital. Sin explicaciones de cómo este cadáver literal podía seguir con vida, nos damos cuenta que todo era obra de un niño, un alma que estaba intentando mantenerlo con vida para hacerlo sufrir, tal y como él lo hizo con ellos. Lo importante acá es aclarar que este fue el final que nos dieron a entender de este villano. La cuestión es que para FNAF Hellwarren introdujeron a un nuevo villano, Glitchtrap, una especie de virus informático que había afectado a un videojuego, Five Nights at Freddy's Hellwarren. Sin extenderme demasiado, básicamente los de Fazbear Entertainment, la empresa detrás de todas las pizzerías, se dio cuenta que podían hacer una fortuna haciendo un juego que explicara que todos los eventos previos eran completamente falsos. De esta forma, ocultando la información al público y haciendo ver las historias de asesinatos como ficción. Este virus informático conocido como Glitchtrap afectó mentalmente a varias personas, pero una de ellas fue la más importante, Vanessa. ¿Se acuerdan de ella? Y es aquí donde Vanessa tiene importancia. Esta literalmente era un random sin mucho lore detrás, pero que al ser afectada por Glitchtrap la haría convertirse en Bunny, la asesina. Después de eso tenemos los eventos de FNAF Security Breach que ya expliqué previamente, y les dije que Vanessa ahora es la guardia de seguridad que intenta asesinar a Gregory. Lo incorrecto acá es que sin previo aviso, William Afton aparecería de vuelta. Es decir, con Glitchtrap nos dieron a entender, y esto quiero que lo tengan muy presente entre muchas comillas, nos dieron a entender que Glitchtrap era William Afton. El mismo que murió incinerado y que ahora estaría sufriendo su propio infierno, estaba vivo de vuelta. Algo que personalmente me pareció muy injustificado y una decisión malísima en cuanto a narrativa, ya que el final que tuvo fue demasiado satisfactorio y hacía sentido. Es decir, ya estaba pagando y viendo las consecuencias de sus acciones. Por más que fuera el villano que más vende en la saga, traerlo de vuelta no tenía sentido. Por esto su aparición en Hellwarren y Security Breach dejó muchísimas dudas, porque no tenía sentido que siguiera con vida después de haberlo incinerado literalmente. Era una decisión malísima, terrible. Y sí, sé que William Afton está hecho para que vuelva a la vida y que literalmente una de sus frases es I always come back. Pero esto no es justificativo alguno para que traerlo de vuelta a la vida después de haberlo matado de una forma tan épica, con un discurso igual de épico, con un final que te pone los pelos de punta, haya sido tan decepcionante. Y por eso The Mimic es genial. The Mimic fue un endoesqueleto creado en los años 80 por un hombre llamado Edwin, un padre soltero que cuidaba a su hijo llamado David. Para resumirlo, básicamente Edwin creó a Mimic con una inteligencia artificial impresionante, que como su nombre propiamente lo dice, Mimic imita los comportamientos humanos. Es un robot que aprende e imita lo que ve, y el robot estaba hecho para aprender el comportamiento del hijo de Edwin, David. Vean a Mimic como el GPT-3 que últimamente se ha hecho muy popular, pero con la capacidad de aprendizaje muchísimo mayor, y que no solo es un programa que te genera respuestas o texto, sino que imita el comportamiento humano, llegando a tener un nivel tecnológico muchísimo superior. El punto es que The Mimic se creó con la capacidad de imitar el comportamiento humano,
una pieza de tecnología avanzadísima y que en manos equivocadas o bajo circunstancias equivocadas puede ser mortal. Es aquí donde entra la muerte del hijo de Edwin, David. David muere, lo que afecta gravemente al padre, pues es su único hijo que protegía y cuidaba, y del que mucho amor le tenía, y su muerte decayó muchísimo en Edwin. Él desata su furia y frustración e ira en contra del robot, destrozándolo en el acto, y sobre todo desata su agonía. Tampoco voy a enfatizarme mucho en el tema de la agonía ya que la desconozco bastante. Y es muy profundo el concepto en la historia de FNAF, ya que la agonía es algo que no conozco por completo y no quiero equivocarlos en esta explicación, pero es un concepto que existe dentro del canon de Five Nights at Freddy's. El caso es que Mimic aprendió este comportamiento violento del padre, adquiriendo y aprendiendo esto de él, lo que desencadenaría una ola enorme de problemas. Se especula, ojo, esto que diré de Mimic no está confirmado, pero se especula que Mimic en algún punto fue adquirido por Fazbear Entertainment en los 80s, siendo él quien presenciara los asesinatos de los niños. Algunos relacionan esto con el endoesqueleto de FNAF 2. Desconozco si esto es cierto o falso, pero lo que puedo decir con certeza es que Mimic sí fue adquirido por Fazbear Entertainment ya para la época de construcción de Megapixelplex e incluso un poco antes. Si es que este se encontraba en la pizzería de los asesinatos de los niños, no estoy confirmando en este video que Mimic haya presenciado los asesinatos de los niños de 1985 o de 1987. El punto es que Mimic seguía aprendiendo y adoptando características violentas. Hasta aquí creo que Mimic quedó bastante claro. Fue un endoesqueleto construido en los 80s con la capacidad de aprender comportamientos humanos e imitarlos, por un padre que cuidaba a su hijo. Al momento de morir su hijo, Edwin, adolorido, descarga su furia en el robot, haciendo que este adopte comportamientos violentos y los aprenda. Ahora, entendiendo todo esto, vamos con lo primordial. Glitchtrap. Ya les expliqué que anteriormente se creía que Glitchtrap era William Afton reencarnado de alguna forma en una versión digital, algo que siempre me pareció una tontería y por lo que habíamos visto en historia parecía ser cierto, pero que discrepaba porque ya sabíamos que este estaba sufriendo al borde de la muerte sostenido únicamente gracias a Andrew, quien lo mantenía con vida para torturarlo. Lo que sí nos propone, de acuerdo a lo que explica la historia, es que Mimic One, que es el nombre de su programación, fue escaneado por Fazbear Entertainment. Para esto tenemos que regresar a Five Nights at Freddy's Hell Wanted y Five Nights at Freddy's Special Delivery. Para no alargar demasiado la explicación, básicamente en estos dos juegos se nos explica que para acelerar el proceso de desarrollo de FNAF Hell Wanted, recordemos que este juego fue creado para encubrir los asesinatos y hacerlos pasar como ficción, los de Fazbear Entertainment habían encargado a los devs escanear partes metálicas, compuestos, chips y demás material animatrónico para acelerar el proceso de desarrollo del juego. Y entre estos aparatos escaneados había uno que tenía un malware o un virus. Esto es un poco más complejo de explicar porque básicamente ese virus es Glitchtrap, como ya sabrán. Ahora, teniendo en cuenta a Mimic, podemos asumir, no confirmar, pero asumir que Mimic muy posiblemente haya sido el endoesqueleto que Fazbear Entertainment escaneó y donde surgiría el virus. Recordemos que Glitchtrap es un virus informático, altamente violento e inteligente, características similares a las de Mimic One, lo que nos da a entender que Glitchtrap siempre fue Mimic, no William. Sé que quizás pueda sonar bastante confuso, pero para que no se compliquen tanto, básicamente Mimic, el robot creado para imitar comportamientos humanos, está imitando el comportamiento del peor ser humano posible, William Afton. Con todo esto que les he comentado hasta el momento, nos da a entender que William está muerto. O bueno, puede ser que no, pero por ahora, y espero que no lo cambien, William Afton está muerto. Ahora, sobre Burtrap, el personaje que vemos al final de FNAF Security Breach y que todos asumimos que se trataba de William Afton en persona. Pues lo que se cree es que este Burtrap es el endoesqueleto original de Mimic One, y Mimic One, es decir, la inteligencia artificial, es Glitchtrap. Básicamente ahora hay dos Mimic, el escaneado y que es Glitchtrap y el endoesqueleto de donde se escaneó que es Burtrap. Y bueno, esto fue todo de momento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la saga de FNAF vaya por buen camino? ¿Les gusta esa propuesta? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Sin más nada que decir, nos vemos y hasta la próxima.